su frecuencia respiratoria. También por el consumo de alcohol. Aquí también se van a alterar las funciones vitales, sobre todo en lo que es la frecuencia respiratoria, porque vamos a ver que cuando uno consume el alcohol, que es una toxina, se va a ver alterado el centro de control de la respiración, que se encuentra en una estructura conocida como tronco encefálico, que es parte del sistema nervioso central. Entonces, uno de los principales síntomas, mejor dicho, de lo que es una intoxicación alcohólica es la depresión respiratoria o una falla respiratoria. También se pueden alterar por lo que es el consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas. Las drogas ilícitas obviamente son la heroína, la cocaína y toda esa gama de colores que ya conocemos. Sin embargo, las drogas lícitas son los medicamentos que nosotros consumimos día a día. Un tipo de droga lícita, o sea, un medicamento que nos puede alterar las funciones vitales, por ejemplo, es la levotiroxina. ¿Alguno de ustedes sabe para qué se utiliza la levotiroxina? ¿O para qué creen que se utiliza la levotiroxina? La levotiroxina es un medicamento que nosotros lo utilizamos o se lo recetamos a pacientes que tienen el diagnóstico de hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad en la que la glándula tiroides que es una glándula que se encarga básicamente de mantener el metabolismo del cuerpo, no va a estar funcionando correctamente y no va a trabajar lo suficiente. Entonces, para poder ayudarla, nosotros recetamos esto que es la levotiroxina, pero una de las reacciones adversas o de los efectos que puede tener esta droga es incrementar lo que es la frecuencia cardíaca y por lo tanto también la presión arterial. Y por último, tenemos lo que son los falsos positivos o los falsos negativos. Cuando nosotros estamos realizando el proceso de tomar las funciones vitales o los signos vitales de un paciente, nosotros somos seres humanos y los seres humanos no son perfectos y por lo tanto pueden cometer errores. Es decir, podemos cometer errores, ya sea porque el procedimiento no lo hagamos correctamente, porque no sigamos los lineamientos necesarios o porque el material que estamos utilizando no esté calibrado. Y esto nos puede llevar a lo que es una medida o en un falso positivo, que sería básicamente la alteración de un signo vital cuando este en realidad está normal, o un falso negativo, que es que un signo normal lo midamos, un signo vital lo midamos como si estuviera normal cuando en realidad está alterado y no lo podemos detectar. ¿Por qué? Porque los aparatos que estamos utilizando están malogrados, están descalibrados. Estos signos vitales van a evaluar tres estructuras en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, básicamente. Lo que es el centro termorregulador, que se encuentra en el cerebro, el sistema cardiovascular y el sistema pulmonar. Estos tres principalmente. Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que es la temperatura. Yo sé que en su teoría ustedes les han dicho que la temperatura o que el centro de control de la temperatura se encuentra en el hipotálamo y les han dicho hipotálamo anterior e hipotálamo posterior. Sin embargo, este concepto de hipotálamo anterior e hipotálamo posterior podría ser que ustedes se confundan con esta glándula que ven acá abajo, que es la hipófisis. La hipófisis es una glándula que se divide en anterior o adenhipófisis y posterior o neurohipófisis. Sin embargo, el hipotálamo no se divide así. El hipotálamo se divide en diversos núcleos, ¿sí? 10 en total, como ustedes están viendo en la imagen. Y dentro de todos estos núcleos hay dos que se van a encargar de regular lo que es la temperatura. Tenemos lo que es el área hipotalámica posterior o el núcleo hipotalámico posterior, y tenemos lo que es el área hipotalámica anterior o núcleo hipotalámico anterior. Entonces, la temperatura va a ser el equilibrio entre dos fenómenos fisiológicos, la termólisis y la termogénesis. La termólisis se va a dar en lo que es el área hipotalámica anterior y la termogénesis se va a dar en el área hipotalámica posterior. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué es la termólisis y qué es la termogénesis? ¿O qué creen que es la termólisis y la termogénesis? La producción y eliminación de calor. Ya. Leonardo, tú Termólisis tienes otra es opinión.
La pérdida de calor y termogénesis. Generar calor. Muy bien, eso es básicamente lo que son la termólisis, es la pérdida, la termogénesis es la generación o producción de calor. Acuérdense siempre de estos sufijos génesis y lisis, porque los van a ver en bastantes palabras y bastantes términos que ustedes vayan leyendo a lo largo de la carrera. Entonces, cada uno de estos, tanto la termólisis como la termogénesis, se van a dar por diversos mecanismos. En el caso de la termólisis son 4 principalmente, y estos son básicos porque generalmente los preguntan en los parciales. Tenemos lo que es la evaporación, la radiación, la conducción y la convección. ¿Alguno me podría dar un ejemplo de lo que cree que es el mecanismo de evaporación? ¿O qué les dice que es la El sudor, evaporación? cuando sudas. Exactamente, ese es uno de los principales mecanismos de evaporación que nosotros podemos... ¿Qué han hecho? A ver, alguien más está compartiendo pantalla, amigos. A ver. Ya, volviendo. La evaporación, como dijo su compañero, es uno de los principales mecanismos y uno de sus ejemplos más claros es la sudoración. Cuando nosotros sudamos, no sé si han escuchado el término cuando hacen dietas o cuando ven lo que es la información nutricional de algún alimento que van a comer, lo que son las kilocalorías. Entonces, cuando nosotros sudamos, eliminamos kilocalorías, alrededor de 4 kilocalorías por 1 mililitro de sudor. A ver, chicos, un ratito, porque creo que alguno de ustedes está de casualidad compartiendo la pantalla. Ya. Como les estaba diciendo, la sudoración efectivamente es uno de los principales mecanismos de evaporación. Y cuando nosotros sudamos vamos a perder aproximadamente 4 kilocalorías por mililitro de sudor. Entonces, de cierta manera, cuando uno hace ejercicio y suda, sí está perdiendo peso, ¿no? Pero ya más adelante ustedes van a ver que en realidad no es peso lo que pierde, sino básicamente agua y no grasa, ¿no? Pero está bien, ese ejemplo de evaporación está muy bien. ¿Alguno de ustedes me podría dar un ejemplo para lo que es la radiación? ¿O a qué lo relacionarían? Cuando estamos en contacto con el ambiente, Ya, eso sería más lo que es la convección, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ustedes van a la playa y les choca un viento frío, eso sería convección, porque el aire simplemente está pasando por ustedes, como acariciándolos y se va. En cambio, en la radiación, nosotros estamos absorbiendo la temperatura de otro que está proviniendo de un objeto. Por ejemplo, cuando nos sentamos frente a una fogata o frente a una chimenea. Y por último, tenemos lo que es la conducción, que es básicamente con un contacto directo, ya no de lejos como sucede en la radiación, un contacto directo entre un objeto y otro en el que un objeto va a perder calor y el otro se lo va a llevar, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es la termogénesis. La termogénesis se va a dar principalmente por lo que es el metabolismo basal. El metabolismo basal es básicamente todas las acciones que realiza nuestro cuerpo para darnos suficiente energía que nos permita seguir durante el día despiertos, alertas y realizando nuestras actividades diarias. El ejercicio, como ya les había mencionado, también es un mecanismo mediante el cual nosotros ganamos calor porque sube nuestra temperatura.
y el consumo de sustancias también, sobre todo sustancias que hagan lo que es la vasodilatación porque aumentan el flujo sanguíneo y la sangre es caliente. Entonces, si aumenta el flujo sanguíneo por todo nuestro cuerpo y empieza a correr un líquido caliente por todo nuestro cuerpo, nuestra temperatura va a subir. Y por último, también tenemos lo que son las hormonas. ¿Por qué? Porque las hormonas, sobre todo dos, que son la T3 y la T4, que son hormonas tiroideas, van a ayudar a mantener el metabolismo basal. Entonces, parte del metabolismo basal es mantener una temperatura óptima para que nuestros órganos y sobre todo nuestras células sigan funcionando. Hay otras dos cosas, o bueno, dos términos que son importantes y que uno de ustedes le preguntó en el chat el otro día acerca de lo que era la vasoconstricción y la vasodilatación. Entonces, ¿alguno de ustedes me podría decir qué son la vasoconstricción y la vasodilatación? La constricción vendría a ser cuando hace frío y la dilatación cuando hace calor. Los vasos se dilatan y bueno, se comprimen. Ya, claro, pero ¿qué cosa es la vasoconstricción? Los vasos sanguíneos se achican. Ya, y la vasodilatación. Se agrandan. Exactamente. Entonces, vasoconstricción, los vasos se hacen chiquititos y es en respuesta a lo que es el frío. Y vasodilatación cuando se hacen súper grandes y es en respuesta al calor. ¿Por qué sucede esto? Porque las arterias tienen un montón de capas, ustedes ya lo van a ver cuando lleven histología, pero dentro de ellas tienen una capa muscular, es decir, sí, los vasos sanguíneos tienen músculos. Es un tipo de músculo diferente al que nosotros tenemos en nuestros brazos, en nuestras piernas, ya que el que tenemos en nuestros brazos, en nuestras piernas, es el músculo estriado, que responde a lo que es el sistema nervioso central. En cambio, los músculos que tienen nuestras arterias son músculo liso, que básicamente va a responder a lo que es el sistema autonómico o sistema simpático y parasimpático, ¿sí? Esta imagen que ven acá de las dos manos, en la que una porción está súper roja y hay otros dedos que están súper blancos, es un ejemplo de lo que es la vasoconstricción refleja al frío. Y esto se conoce como fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud no solamente va a suceder en respuesta a lo que es el frío, sino que también va a suceder en respuesta a las vibraciones. Entonces, este tipo de clínica, ustedes lo van a poder ver en una persona o sobre todo en aquellos hombres que trabajan como obreros taladrando los pisos taladrando el asfalto. ¿Por qué? Porque hay una vibración constante y esto empieza a dañar los receptores simpáticos que existen en los vasos sanguíneos de los dedos y por lo tanto estos se van a responder con vasoconstricción. ¿Cuáles son los lugares de medición de la temperatura? Nosotros tenemos 4 principales: la boca, la axila, el recto y el conducto auditivo. Como yo ya les había mencionado, si bien el conducto auditivo, o también conocido como temperatura timpánica, es una de las más fidedignas, una de las que más se asemeja a lo que es la temperatura central, requiere de un equipo especial que generalmente solamente lo tienen los otorrinos, que son los especialistas. Se requiere de una buena técnica porque si no todo va a salir un desastre. Entonces generalmente no lo utilizamos en las emergencias y ustedes no la van a utilizar en las postas, en los centros de salud, en los hospitales. Entonces eso nos deja con 3 lugares de medición: la boca, la axila y el recto. Cuando nosotros lo medimos en la boca, lo vamos a poner debajo de la lengua. Cuando lo medimos en la axila, obviamente lo ponemos en el pliegue axilar. Y cuando lo ponemos en el recto, tenemos que insertarlo en el ano, obviamente utilizando un lubricante para no lastimar al paciente y adoptando esta posición que ustedes ven acá. Esta posición se le conoce como decúbito lateral. A medida que ustedes vayan leyendo, de repente también cuando lean algunos libros que les han pasado, van a observar que cuando describen la posición de un paciente, generalmente van a decir decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, decúbito dorsal, decúbito prono, decúbito supino. Dime, Leonardo.
Yo vi en la diapositiva del profesor que, bueno, como tú dijiste, bueno, creo que ahí es adulto, pero para bebé era posición de cis. Ujú. En el caso de los bebés, esa posición es básicamente que lo pongas boca abajo. Solo para bebés. Sí, esa es una de las características de lo que es la temperatura rectal. Esto no quiere decir que no le podamos medir la temperatura rectal a un adulto, pero obviamente va a ser más incómodo. O sea, imagínense ustedes que vayan a la emergencia con fiebre, les tengan que tomar la temperatura y le digan, señorita o joven, le vamos a tomar la temperatura rectal. Y tú te quedas como que, ¿qué? No, o sea, es muy incómodo. Entonces, por eso es que esto se hace en bebés, sobre todo porque los bebés son muy, muy inquietos. Entonces, si se lo pones en la boca, lo muerde y si es de mercurio, adiós bebé. Si se lo pones en la axila, no se quedan quietos, siempre están moviendo los brazos o llorando. Entonces, mejor haces que la mamá lo sostenga boca abajo en su regazo o en la camilla y le tomamos la temperatura rectal. Y obviamente para los adultos usamos lo que es la temperatura oral y axilar. Fíjense bien en lo que son los tiempos, ¿sí? Estos tiempos son los que nosotros tenemos que dejar el termómetro en cualquiera de estas tres posiciones si es que estamos utilizando un termómetro de mercurio. En el caso de la boca sería 3 minutos, en el caso de la axila sería de 5 minutos, en el lateo les ponen de 3 a 5 minutos, pero en realidad se dejan 5 minutos, se deja un poco más. En el recto igual 3 minutos. Si es que por el contrario están utilizando un termómetro electrónico, que son los que más se utilizan ahora, sin embargo eso no quiere decir que sean mejores porque se descalibran súper fácil. Los termómetros electrónicos solamente les toma 1 minuto tomar la temperatura, ya sea en lo que es la boca o en la axila. Hay algo que quiero que se fijen bien y es en la forma del termómetro. Estos son termómetros de mercurio, pero vean cómo este cachito de acá, que se conoce como bulbo, es diferente en un termómetro que vamos a utilizar para tomar la temperatura en la boca y en la axila, a un termómetro que vamos a utilizar para tomar la temperatura en el recto. Para tomar la temperatura en el recto, el bulbo va a ser redondito y más chiquito, para que entre suavecito. En cambio, en el termómetro bucal o axilar es más largo y para que sea un poco más fácil de alcanzar en esta zona de pliegue o debajo de la lengua. Como ya les había mencionado, cuando nosotros tomemos la temperatura rectal, generalmente los pediatras utilizan vaselina, que lo untan acá en el bulbo antes de ponerlo en el recto del paciente. Y otra cosa que es muy importante acerca de los termómetros y muy importante acerca de cualquier instrumento médico que ustedes vayan a utilizar en un paciente es que lo tienen que desinfectar. Generalmente estos vienen en sus propias soluciones esterilizantes o lo que también pueden hacer es desinfectarlo con alcohol utilizando una torunda o gasa. Y eso también es otra cosa. Nunca utilicen nunca utilicen algodón para desinfectar algo porque deja pelusas y es peor. Siempre utilicen unas gasas. ¿Alguno de ustedes se acuerda en qué dirección es que se limpia un termómetro? ¿Desde el tallo, que es esta parte grande, al bulbo o del bulbo al tallo? Desde lo menos contaminado hacia lo más contaminado. Si Bien, es antes de tomar la temperatura, desde el bulbo hasta el tallo, y si ya tomaste la temperatura desde el tallo hacia el bulbo. muy bien. Eso es exactamente. Porque si no estarías desinfectando no estarías desinfectando nada si es que lo haces, si es que cuando lo sacas lo limpias del bulbo al tallo, porque estás esparciendo todo. Eso es básicamente lo que tienen que aprenderse del procedimiento. Los tiempos, en qué tipo de pacientes nosotros vamos a tomar la temperatura rectal, que ya vimos que es en los pacientes pediátricos. Y en el caso de que se la tomemos a un adulto, esta es la posición que ellos deben adoptar, de cúbito lateral. Acá la paciente está de cúbito lateral izquierdo, pero también puede ser de cúbito lateral derecho. No, no hay diferencia. Y acuérdense que de cúbito lateral es que básicamente un paciente está de costado. Esto es muy, muy importante porque como ya les estaba diciendo, nosotros tenemos la temperatura central, que obviamente es la que está acá en el hipotálamo, pero si nosotros quisiéramos medir la temperatura central en un paciente, tendríamos que insertar catéteres y tomar medidas o procedimientos muchísimo más invasivos y que no valen la pena. Entonces, como ya les había dicho también, la temperatura timpánica es muy difícil de tomar.
Y por ello nos quedan estas tres, el recto, la axila y la boca. Entonces, de estos tres, el que más se va a aproximar a la temperatura central es la temperatura rectal, como ven acá. Luego va a seguir lo que es la temperatura oral y por último la temperatura axilar. Y por eso es que se dice que la diferencia entre cada uno de estos va a ser de 0.5 grados. Es decir, la temperatura rectal es casi igual a la temperatura central. Sin embargo, la temperatura oral le tendríamos que sumar 0.5 grados para obtener un aproximado de la temperatura central. Por el contrario, en el caso de la temperatura axilar, tendríamos que sumarle 1 grado para obtener una aproximación a la temperatura central. ¿Por qué 1 grado? Porque antes del axilar está la oral. Y hay dos, oral y rectal, antes de que llegue a la temperatura central. Por eso 1 grado. 0.5 más 0.5, 1. En el caso de la temperatura oral solamente hay 1, 0.5. Por ejemplo, si nosotros nos llega un paciente, ustedes les toman la temperatura rectal y le sale 37 grados y su doctor les pregunta, ¿cuánto es la temperatura central? 37 grados. ¿Por qué? Porque la temperatura rectal y la temperatura central son casi iguales. ¿Tienes una pregunta, Leonardo? Ah, sí, ¿podría repetir esa parte del lavado del termómetro? Ah, ya. Lo que pasa es que, como mencionó tu compañera, cuando tú recién vas a utilizar el termómetro, tienes que limpiarlo desde la parte menos contaminada a la parte más contaminada. Antes de tú tomar la temperatura, vas a agarrar el termómetro por el tallo. Entonces, en ese momento, la parte más contaminada del termómetro va a ser el tallo, es decir, toda esta parte grande donde tú vas a ver los números. Por eso es que tú lo vas a limpiar desde el bulbo, que es esta cosita de acá, ya sea lo redondito o este palito, hacia el tallo. Cuando ya lo sacas del paciente, la parte más contaminada en ese momento va a ser el bulbo. Entonces, en ese caso, lo vas a limpiar desde el tallo, es decir, desde aquí hacia el bulbo. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, como les estaba diciendo, si es que, por ejemplo, a ustedes les llega un paciente y le miden la temperatura oral y les da 36.5 y su doctor les pregunta, ¿cuánto es la temperatura central aproximadamente? Ustedes saben que por esta regla, por así decirlo, tendrían que sumarle 0.5. Entonces, si le salió 36.5 oral, la temperatura central sería 37. En el caso de la temperatura axilar, por ejemplo, si se la toman a un paciente y le sale 38 y su doctor les pregunta, ¿cuánto es la temperatura central? Ustedes saben que según esta regla le tienen que sumar 1 grado para aproximarlo a la temperatura central. Entonces, si su medida de temperatura axilar le salió 38 y les preguntan la temperatura central, entonces esta temperatura central sería aproximadamente 39. Entonces, para ver si han entendido, ¿alguien se ofrece voluntario o llama a uno al azar? No se peleen, chicos. Ya, a ver. Ariana. Ah, Leonardo, ya. Después Ariana. Igual no te vas a salvar, Ariana. Ya, Leonardo, a ver, tú primero. Si es que te llega un paciente y le tomas la temperatura oral y te sale 37.5, ¿cuánto es su temperatura central? 38. Exactamente. ¿Por qué? Porque le suma 0.5. Y ahora sí, Ariana. ¿Estás ahí? ¿Yo? Sí, tú. A Ya ver, si es que bien. tienes un paciente, le tomas la temperatura axilar y te sale 39, ¿cuánto es su temperatura central? 40 grados aproximadamente. Exacto. ¿Por qué? Porque le sumas 1. Muy bien, chicos. Eso es básicamente lo que se tienen que aprender de esta parte que es un poquito, a veces marea, si es que no te lo sabes bien, pero ténganlo muy presente porque a veces eso les gusta a los doctores preguntar, sobre todo en las prácticas. Bien, entonces, ¿cuáles son los valores normales y patológicos de la temperatura? La temperatura normal, para empezar, va de 36 a 37.5. Este es el valor que se tiene que aprender sí o sí.
Tienen que saber para toda su vida cuál es la temperatura normal de un paciente, de 36 a 37.5. Ahora, cuando la temperatura está más elevada de lo normal, se le llama, vamos a ver que puede ser una febrícula, una fiebre o una hipertermia. Y cuando la temperatura está más baja de lo normal, se le conoce como hipotermia. Esta hipotermia se va a dividir en hipotermia severa, hipotermia moderada e hipotermia ligera. Estos son los valores que salen en lo que es su TEO, así que se los dejo. Después cuando les pase el PPT lo tienen ahí para repasar. Entonces, cuando nosotros decimos que un paciente tiene una hipotermia severa, cuando su temperatura corporal es menos de 30 grados. Una hipotermia moderada es cuando tiene una temperatura entre 30 y 33 grados. Una hipotermia ligera es cuando tiene la temperatura entre 33 y 35 grados. Y luego tenemos lo que es la temperatura normal. En el caso de la febrícula es cuando la temperatura del paciente está un poquito elevada, pero no tanto todavía para ser considerada fiebre. Entonces, ¿cuándo es una febrícula? Cuando su temperatura varía entre lo que es 37.6 y 37.7. ¿A partir de cuánto nosotros consideramos fiebre? Por encima de 37.7, es decir, a partir de 37.8 grados. El paciente marca 37.8 grados, fiebre. Marca 37.7, febrícula. Acuérdense bien de esa diferencia entre fiebre y febrícula. Y por último, hipertermia, que es el más fácil cuando ya el paciente está volando y está a partir de los 41 grados, ¿sí? Ustedes ven acá abajo que la temperatura corporal puede variar según la edad. Y van a ver que a medida que uno se va haciendo más viejo, la temperatura corporal también baja, ¿sí? Es decir, su temperatura corporal de ustedes, por ejemplo, ahorita está por aquí, entre 36.5 y 37 grados. La mía, que es de más anciana, ya estaría ya rondando los 37 grados y luego va a ir en declive hasta llegar, en el caso de los adultos mayores, puede llegar hasta 35 grados y no necesariamente es hipotermia. Ustedes van a ver más adelante que cuando nosotros le tomamos los signos vitales a una persona de la tercera edad, nosotros tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado con catalogar si es una fiebre, si es una hipotermia, si es una hipertensión, si es una taquicardia. ¿Por qué? Porque el organismo de una persona que ya está viejita reacciona diferente a un montón de situaciones. Entonces, lo que para nosotros puede ser patológico, para ellos puede ser completamente normal y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lo que ven acá, estas 4 cositas que ustedes ven acá, se conocen como los estados febriles o el ciclo de la fiebre o la historia natural de la fiebre. Entonces, a todos en nuestra vida nos ha dado fiebre en algún momento. ¿Y qué es lo primero que nosotros sentimos cuando nos da fiebre? Muy aparte de, obviamente, el malestar general, el dolor articular, el dolor de cabeza o cefalea. Lo primero que sentimos es un montón de frío y empezamos a tener escalofríos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos fiebre, que generalmente esta fiebre se va a dar en respuesta a infecciones, esto se da porque nuestro sistema inmunológico ha incrementado nuestro umbral de temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro hipotálamo, que lo tenemos aquí, que es el centro regulador, va a tener un estándar, ¿sí? Va a decirle a todo nuestro organismo: nosotros tenemos que mantener obligatoriamente una temperatura entre 36 y 37.5 grados. Entonces, este va a ser nuestro umbral de temperatura normal. Este es lo que nuestro hipotálamo le va a decir al resto de nuestro cuerpo que tenemos que mantener siempre sí o sí. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una infección, por ejemplo, nuestro umbral de temperatura normal cambia. Y generalmente, para que nuestro organismo pueda matar al agente infeccioso, tiende a subir el umbral de temperatura. Entonces, nuestro umbral normal pasa de ser 36 a 37.5, pasa a ser de 38 a 39 grados. Entonces, con este umbral de temperatura normal alterado que ha pasado de 36 a 37 a un 38 a 39, nuestro cuerpo y nuestro hipotálamo lo interpretan como si nosotros hubiéramos entrado en hipotermia. ¿Y cuál es la primera respuesta de una persona que entra en hipotermia? El escalofrío, los temblores. ¿Por qué? Porque cuando uno tiembla es como si estuvieras contrayendo tus músculos y como una especie de ejercicio, y ustedes saben que el ejercicio genera termogénesis, es decir, genera calor.
Por eso, este es uno de los primeros síntomas en lo que es la historia natural de la fiebre. ¿Qué pasa luego? Va pasando los minutos, van pasando las horas y nuestro cuerpo empieza a incrementar la temperatura hasta alcanzar este umbral de temperatura normal nuevo, es decir, hasta alcanzar los 38, 38.5 grados. Y es ahí donde nosotros cesan los escalofríos y nos sentimos como que ya estamos normales a pesar de estar volando en fiebre. Luego viene lo que es la fase de resolución, que se caracteriza por lo que es sentir un golpe de calor o sentir muchísimo calor, es decir, su hipotálamo se da cuenta, se despierta de que el umbral de temperatura que tiene no es el correcto, no es 36 37.5 grados, sino que se ha subido a 38 39, entonces lo vuelve a bajar y nosotros empezamos a perder calor generalmente por el mecanismo que mencionamos de evaporación que genera lo que es la termólisis. Y eso nos devuelve a lo que es nuestra temperatura normal, que se conoce como la crisis febril. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es la frecuencia respiratoria. Entonces, a partir de aquí, ustedes se van a dar cuenta de que tanto el sistema cardiovascular como el sistema respiratorio están muy ligados. ¿Por qué? Aquí nosotros vemos la estructura de un corazón. Tenemos que el corazón va a tener, ¿alguno de ustedes sabe cuántas cámaras tiene el corazón? ¿O cuántas creen que tiene? 4. 4. Ventrículos y dos ventrículos. ¿Cuáles son? Aurículas y Aurícula y ventrículo. Dos aurículas, dos ventrículos. Muy bien, la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Cuál de ustedes creen que es el más grande, el derecho o el izquierdo? El izquierdo. El derecho. Derecho, derecho. El izquierdo. Ya. El más grande es el izquierdo. Sí, ganó el izquierdo, lo siento, chicos. Pero el más grande es el izquierdo. ¿Por qué? Porque el izquierdo, el ventrículo izquierdo es el que va a bombear la sangre a todo el resto del cuerpo. El ventrículo derecho es flojo y solamente bombea la sangre a los pulmones. Por eso es que es el más chiquitito y el izquierdo es el más grande. Entonces, acá no se ve tan bien. Ya, acá, miren. Acá tenemos lo que son las 4 cámaras cardíacas. Tenemos, como ustedes bien mencionaron, tenemos 4 cámaras, la aurícula derecha, la izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es más grande y su pared es más gruesa, su pared muscular es más gruesa, como pueden ver acá. Y el del derecho es más delgadito porque, ya les dije, el ventrículo derecho solamente bombea sangre a los pulmones, es flojo. Algo que tienen que tener muy presente ustedes y que les va a ayudar a entender el porqué de algunas complicaciones de la hipertensión arterial es que el corazón es un músculo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros respiramos, se va a llevar a cabo, o bueno, van a ingresar diversos gases, principalmente estos 3 que vemos acá en este cuadro: oxígeno, CO2 o dióxido de carbono y nitrógeno. Y algo que va a resultar de repente un poco choqueante, por lo menos a mí me sorprendió, es que la mayoría del aire que nosotros inspiramos va a estar llenecito de nitrógeno, no de oxígeno, sino de nitrógeno. El 78% del aire inspirado va a ser nitrógeno y solamente el 21% va a ser oxígeno. Y de este aire inspirado, el 0.04% va a ser dióxido de carbono. Acuérdense de estas cifras porque esto también se pregunta en los parciales, ¿sí? Los porcentajes. Entonces, ingresa lo que es el aire inspirado con estas proporciones de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono y se va a llevar a cabo lo que se conoce como hematosis o también conocido coloquialmente como intercambio gaseoso, en el que nuestras alveolos, acuérdense de eso, que las alveolos son la unidad funcional de los pulmones y son los que se van a encargar del intercambio gaseoso, van a absorber el oxígeno en la sangre y van a botar el dióxido de carbono. Por eso es que en el aire expirado el 16% es oxígeno y el 4% es dióxido de carbono. Si se dan cuenta, se incrementa el porcentaje. El nitrógeno nunca varía. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es como el relleno, ¿sí? Es el gas que va a mantener a nuestros pulmones infladitos
y va a evitar que estos colapsen, porque si solamente ingresara oxígeno y dióxido de carbono, serían unas pasitas y colapsarían con cualquier tipo de presión. ¿Por qué? Porque cada uno de estos gases tienen una presión. Acuérdense de eso siempre. Entonces, tanto el nitrógeno se inspira 78% y se expira 78%. Igual, los únicos que cambian son el oxígeno, que pasa de 21 a 16, y el dióxido de carbono, que pasa de 0.04 a 4%, que es un montón. Algo que ustedes van a ver y que van a notar cuando empiecen a leer libros de anatomía es que las arterias y las venas van a estar, como ustedes ven acá, pintadas de color rojo las arterias y las venas de azul. ¿Alguno de ustedes sabe por qué? ¿O han- Eh, Uno lleva la sangre una oxigenada. lleva la sangre oxigenada y la otra... Uno lleva sangre venosa y la otra sangre, no, bueno. Es una sangre arterial y otra venosa, oxigenada o desoxigenada. Ya. ¿Y ustedes se han dado cuenta si es que las arterias solamente llevan sangre oxigenada y por eso son rojas, y las venas llevan sangre desoxigenada y por eso son azules? ¿Por qué las venas pulmonares son rojas y la arteria pulmonar es azul? Eso es porque las venas pulmonares van a drenar en el ventrículo izquierdo y van a drenar ahí toda la sangre oxigenada mediante el proceso de hematosis. Por eso es que son pintadas de rojo. Son la única excepción en todo el cuerpo de venas que no son azules y no son rojas, por lo menos en los libros de anatomía. Porque ellos van a drenar sangre oxigenada en el ventrículo izquierdo, perdón, en la aurícula izquierda. En cambio, la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho es azul porque va a llevar la sangre desoxigenada hacia los pulmones. Los pulmones no pueden tener sangre oxigenada, ¿sí? Tienen sangre que ya está plagada de dióxido de carbono porque esa es su función, de limpiar todo el organismo del dióxido de carbono. Entonces, cuando empieza el proceso de lo que es la sístole y la diástole, que es la contracción cardíaca, esta sangre que nuestros pulmones han oxigenado, que ha llegado aquí gracias a las venas pulmonares, va a vaciarse en esta cavidad que es el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo lo va a bombear, lo va a expulsar para todo el resto del organismo. Luego de que la sangre ya se dio toda su vuelta por todo el cuerpo, va a regresar a través de estas venas, que son las venas cavas, ya sin oxígeno, por eso estas ya son azules, hacia lo que es la aurícula derecha. Esta aurícula derecha, cuando se vuelva a dar lo que es la dilatación del corazón, van a drenar esta sangre desoxigenada que ha venido de todo el cuerpo hacia el ventrículo derecho, y este ventrículo derecho lo va a mandar a través de la arteria pulmonar a los pulmones. ¿Para qué? Para que esta sangre que ya no tiene oxígeno porque ya ha sido consumido por el resto del cuerpo, lo vuelva a oxigenar. Por esto es que tanto el corazón como los pulmones están intrínsecamente ligados. Uno no puede funcionar sin el otro porque si los pulmones no funcionan bien, el corazón no tiene sangre oxigenada para bombear. Y si el corazón no está funcionando bien, los pulmones no van a tener sangre que oxigenar, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la frecuencia respiratoria, que son las respiraciones por minuto, nosotros tenemos que evaluar lo que son los movimientos respiratorios, que son el movimiento de inspiración y de exhalación, ¿sí? O sea, tomar aire y botarlo. Nosotros vamos a tener que evaluar también lo que son los patrones respiratorios. ¿Esto qué quiere decir? Si es que el paciente está utilizando lo que es el tórax para respirar o el abdomen. En el caso de las mujeres, el patrón respiratorio normal o común es el patrón torácico, es decir, cuando las mujeres respiran, ustedes van a ver que lo que se alza es el pecho. En el caso de los hombres, generalmente ustedes van a ver que lo que se alza cuando los hombres respiran es la panza, ¿sí? El abdomen. Y en el caso de los niños también es abdominal. Otra cosa muy, muy importante son los músculos de la respiración, que es los que vamos a ver acá con más claridad. Nosotros tenemos 3 músculos principales, ¿sí? El 70% de la función respiratoria va a estar dada por el músculo que es el diafragma, ¿sí? El diafragma es un músculo que se encuentra en la cavidad abdominal por encima de lo que es el hígado
y el vaso, principalmente. Y va a estar ayudado, que son músculos que se encargan del 30% restante de la función respiratoria, que son los intercostales externos y los intercostales internos. ¿Cuál de los dos grupos es el que se encarga de la inspiración? Los intercostales externos. ¿Cuál es el que se encarga de la expiración? Los intercostales internos. Si se dan cuenta es IE. O sea, inspiración externos, expiración internos. Y en los dos siempre va a estar involucrado el diafragma, porque el diafragma, acuérdense de esto siempre, se encarga del 70% de la función respiratoria. Aquí vemos un gráfico en el que vamos a poder observar lo que les estaba comentando, que es el bulbo y el tronco encefálico. Estas dos estructuras, como pueden ver, forman parte de lo que es el encéfalo y por lo tanto forman parte del sistema nervioso central. Y aquí vamos a nosotros a encontrar el centro del control respiratorio. No se molesten en aprenderse estos nombres porque ahorita eso no se los van a tomar, pero sí tienen que saber que la localización del centro respiratorio, que es el bulbo y el tronco encefálico. Y de aquí, de estos núcleos, de estos centros, van a salir nervios autonómicos, ya sea simpáticos y parasimpáticos, que van a darle la orden a los músculos de la respiración de contraerse y de relajarse para poder seguir con lo que es el ciclo respiratorio. Algo que también es muy importante y que vamos a ver en clases más adelante, es que si bien estos tres son los músculos principales de la respiración, nosotros vamos a tener músculos respiratorios accesorios. Estos músculos respiratorios accesorios, que el más común es el dorsal ancho y el serrato anterior, que también se encuentran en el tórax, se van a activar cuando alguno de los músculos principales se encuentre dañado. ¿Cuándo es que uno de estos músculos principales, sobre todo el diafragma, se puede encontrar dañado? Una de las causas más comunes de que un paciente pierda el control de su respiración o deje de respirar son los accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Ya ustedes más adelante van a ver que los músculos necesitan estar conectados a los nervios, es decir, tener una conexión directa con el sistema nervioso central para poder funcionar. El músculo que controla a lo que es el diafragma, es decir, que lo conecta al sistema nervioso central y le permite realizar sus funciones, es el nervio frénico. Acuérdense de ese nervio siempre, el nervio frénico. El nervio frénico va a tener su origen entre las vértebras cervicales, la tercera y la quinta vértebra cervical. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está en un accidente automovilístico? Generalmente, estos accidentes se dan porque están a mucha velocidad y paran bruscamente, ya sea porque se estrellaron con algo o porque ellos mismos pararon. Y en ese momento el cuello hace un movimiento de latigazo, se va adelante y atrás súper fuerte. Y es ahí donde se puede fracturar una de las vértebras cervicales. ¿Qué pasa si se fractura, por ejemplo, la vértebra cervical número 4, que es donde se encuentra más o menos la inserción del nervio frénico? Este nervio frénico se secciona, es decir, se corta, se daña, y se corta la conexión del diafragma con lo que es el cerebro, y por lo tanto el diafragma se queda paralizado y ya no puede ni contraerse ni expandirse, y por lo tanto no puede ayudar en la respiración. Y es ahí donde tendrían que salir los músculos respiratorios accesorios. Por eso es que es muy importante, y ya lo vamos a ver cuando llevemos la clase de politraumatizados, que cuando ustedes atiendan a un paciente que haya sido víctima de algún accidente, ya sea automovilístico porque se cayó de las escaleras, lo primero que tienen que hacer es inmovilizar el cuello para evitar más lesiones medulares y evitar que el paciente pierda todo lo que son las funciones vitales. Si se dan cuenta, los centros de control de la mayoría de signos vitales se encuentran en el cerebro. Y si los diferentes órganos, ya sean los pulmones, el corazón, los músculos, pierden contacto, pierden comunicación con el sistema nervioso central, el paciente muy probablemente puede fallecer. Entonces, ¿cuáles son los valores normales en lo que es la frecuencia respiratoria? Lo normal es de 12 a 20 respiraciones. Acá les ponen 14 a 16, también es válido, pero como ya les estaba diciendo, una cosa es para el examen y otra cosa es para la vida. Normalmente es de 12 a 20 respiraciones por minuto lo normal, y aquí les han puesto el promedio, ¿no? Que es 14 a 16. Obviamente, como todo signo vital, como toda función vital,
va a variar según la edad. Ustedes pueden ver que en el caso de los pacientes pediátricos, sobre todo los neonatos, van a tener una frecuencia respiratoria súper alta. Igual si alguno de ustedes tiene un perrito, van a ver que ellos van a respirar más veces por minuto que ustedes, porque son más pequeñitos. Igual le pasa a los niños. En cambio, cuando uno ya va creciendo, las respiraciones por minuto van disminuyendo. Ahora, ¿qué pasa cuando la respiración está incrementada en su frecuencia? Se denomina taquipnia. Y esto se da cuando las respiraciones por minuto son mayores a 20. En el caso de que te digan que un paciente está en bradipnia, esto quiere decir que su frecuencia respiratoria es baja y tiene menos de 12 respiraciones por minuto. Ahora, hay dos conceptos adicionales que ustedes también les han mencionado, que es la polipnia y la respiración superficial. ¿Qué cosa es lo que va a determinar uno y otro? Ambos, tanto la polipnia como la respiración superficial, el paciente va a tener una taquipnia, es decir, va a tener más de 20 respiraciones por minuto. Sin embargo, aquí vamos a tener que evaluar la amplitud de la respiración. ¿Cómo nosotros evaluamos la amplitud? Observando el tórax del paciente, ¿sí? Tenemos que ver cuánto es que se expande el tórax del paciente y cuánto se contrae. Si se expande poquito y el paciente está con taquipnia, entonces estamos determinando que este paciente tiene una respiración superficial. Si en cambio el tórax del paciente tiene una expansión súper amplia, más de lo normal, y está taquipnia y tiene taquipnia, entonces este paciente tiene una polipnia. Entonces acuérdense, siempre las alteraciones de la respiración son taquipnia más de 20, bradipnia menos de 12, polipnia es una taquipnia más un incremento de la amplitud del tórax, es súper ancho. Y en la respiración superficial es taquipnia más un tórax súper chiquitito que casi ni siquiera se expande, ¿sí? Otro punto muy importante es la pulsoximetría. La pulsoximetría es básicamente, va a medir lo que es a través de rayos infrarrojos, va a detectar la cantidad de hemoglobina oxigenada, ¿sí? O hemoglobina que cargue oxígeno. ¿Por qué? La hemoglobina es una proteína que va a estar circulando por la sangre y que va a tener bastante afición, le va a gustar un montón pegarse al oxígeno. Y esto se conoce, o bueno, la hemoglobina que tiene oxígeno se conoce como oxihemoglobina. Y este es el tipo de hemoglobina que va a detectar el pulso oxímetro. En una pregunta que me mandaron ustedes de su pasito, les preguntaban si es que el pulso oxímetro captaba lo que era la methemoglobina. Y no es así. El pulso oxímetro capta la oxihemoglobina. ¿Alguno averiguó qué cosa era la methemoglobina? ¿O les dio curiosidad saber qué cosa era la methemoglobina y lo leyó? La methemoglobina, o bueno, ustedes están llevando química y me imagino que ya un ratito. Lo siento, ya. Ustedes están llevando química y ya deben saber que el oxígeno puede estar, o bueno, perdón, el hierro puede estar en estado férrico o en estado ferroso. Entonces, la hemoglobina que contiene el hierro en estado ferroso y se une el oxígeno va a recibir el nombre de oxihemoglobina. En cambio, la hemoglobina que tenga el hierro en estado férrico y capte oxígeno se va a llamar methemoglobina. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. ¿Cuál capta el pulso oxímetro? La oxihemoglobina. Esa es la saturación de oxígeno y se va a calcular en porcentaje. El valor normal es de 96 a 100%, pero como ya les había mencionado, esto puede variar según la edad, sobre todo en pacientes en la tercera edad, pacientes viejitos. Dime, Víctor. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia de la función o cómo funciona la oxihemoglobina y la methemoglobina? Esto básicamente va a dar lo que es el color a la sangre, ¿sí? Hay un montón de oxihemoglobina circulando por el cuerpo y es por eso que nuestra sangre es roja. En cambio, hay muy poquita cantidad de methemoglobina, casi nada. ¿Por qué? Porque la methemoglobina le gusta tanto el oxígeno que no lo suelta.
Entonces no lo comparte y no nos sirve. Entonces el cuerpo trata de formar lo menos posible de methemoglobina. Si es que nosotros tuviéramos una gran cantidad de methemoglobina, nuestra sangre no sería roja, sino sería azul. Entonces es básicamente eso. Niveles elevados de methemoglobina también pueden servirnos a nosotros como indicadores de que algo anda mal con lo que es la función respiratoria y también con lo que es la proteína hemoglobina, porque no es normal. Entonces es eso básicamente. ¿Alguno de ustedes sabe en qué dedo medimos lo que es la saturación de oxígeno con el pulso oxímetro? Índice, ¿verdad? Índice. ¿Índice? Segundo dedo. Eso es No, lo que no, se no. creía hasta ahorita. ¿En Y el eso es anular? lo que, si no me equivoco, les mencionan en su teoría, que se mide en el índice. Acuérdense ustedes del índice, pero en los últimos artículos que han salido, sobre todo el año pasado, con todo esto de la pandemia y un montón de pacientes que tenían insuficiencia respiratoria, se descubrió que en realidad los mejores dedos para tomar la saturación de oxígeno no era tanto el índice, aunque es el más usado, sino que también es el pulgar o el dedo medio, ¿sí? Entonces, para la vida, acuérdense de que los mejores lugares para tomar la saturación de oxígeno son el dedo medio y el dedo pulgar. Sin embargo, para su examen, como les han dicho en la teoría, el dedo índice, ¿sí? Obviamente algunos dicen que mejor es el dedo índice izquierdo que el derecho porque el izquierdo está más cerca al corazón. Es indistinto, es indiferente. Igual al momento de tomar el pulso. Así lo tomen en el izquierdo o en el derecho, las características van a ser las mismas, les va a salir la misma frecuencia cardíaca, así que no se hagan bolas con eso. Como les estaba contando, lo que es la oximetría de pulso normal va a ir de 96 a 100%. Es más probable que ustedes o sus hermanos menores, si es que tengan una oximetría de pulso de 100% que yo o alguien más grande. Y obviamente esto va a disminuir si es que son fumadores o suelen consumir tabaco, ¿no? También alcohol, por si acaso. Ahora, si es que está disminuida, es decir, por debajo de 96 y 95 menos, empezamos a considerar que el paciente está en hipoxia. Y la hipoxia va a ser uno de los primeros signos de que el paciente ha entrado en un estado de insuficiencia respiratoria y que probablemente pueda necesitar asistencia ventilatoria, ya sea a través de un tubo orotraqueal, es decir, que lo entubemos, o a través de lo que es una cánula binasal, que es una chiquitita que está conectada a un balón de oxígeno, ¿sí? Y acá vemos los diversos valores de hipoxia leve, hipoxia moderada e hipoxia severa ya cuando los valores bajan por encima de 85%. Generalmente, cuando la saturación de oxígeno de un paciente está por debajo de 90%, nosotros ya empezamos a evaluar a este paciente para que sea candidato a ventilación mecánica. Obviamente, como todo en la medicina, un solo valor o un solo examen no va a ser suficiente para hacer un procedimiento invasivo en un paciente. En este caso, la decisión para hacer una intubación para ventilación mecánica no solamente se va a basar en el valor de saturación de oxígeno, aunque este sí es muy importante, sino que también se va a basar en un examen que se conoce como AGA o análisis de gases arteriales, que es básicamente se va a tomar una muestra de sangre arterial, porque ojo, las muestras de sangre que les han sacado a ustedes hasta ahorita son muestras de sangre venosa periférica, la aguja es delgadita, no duele nada. Si alguno de ustedes de edad ya ha tenido la oportunidad de donar sangre, han visto que las agujas son gruesísimas. Esos son el tipo de agujas que nosotros utilizamos para tomar muestras de sangre arterial. Y esta sangre arterial es la que nosotros utilizamos para hacer este AGA. En el AGA nosotros vamos a analizar básicamente la cantidad de dióxido de carbono y de oxígeno en la sangre, y esto también, dependiendo de cuáles sean los resultados, nos va a ayudar a decidir si es que este paciente necesita o no ser intubado. Ahora, vamos a ver lo que es el sistema cardiovascular. No sé si alguno de ustedes acá quiere ser cardiólogo, así que de repente ya han estudiado algo de esto. Entonces, ¿alguno de ustedes me podría decir qué cosa es la sístole y qué cosa es la diástole?
Contracción y relajación del corazón. Contracción y relajación. ¿Cuál creen que dura más, la sístole o la diástole? Diástole por recuperación. ¿Se han estudiado? Sí. El ciclo cardíaco en total dura 0.10 segundos o 10 milisegundos. ¿Sí? El que más dura es la diástole, que son 0.6 segundos, y la sístole dura solamente 0.4, es decir, el corazón pasa más tiempo de vago que trabajando. La sístole, como bien ustedes han mencionado, es la fase de contracción y en donde la sangre se va a expulsar a todo el sistema circulatorio de todo el organismo. Y la diástole, que es la fase de relajación, es la fase de llenado, la fase en que la sangre de las aurículas va a pasar a los ventrículos, ¿sí? Entonces, para nosotros poder entender un poco más, tenemos que conocer bien las estructuras anatómicas que estamos viendo acá del corazón. Como ustedes ya habían mencionado, el corazón tiene 4 cámaras: la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y ustedes no sé si ven acá unas cositas blanquitas que los dividen a los ventrículos de las arterias y a los aurículos de los ventrículos. Estos son las válvulas, ¿sí? Para el lado izquierdo, nosotros vamos a tener entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo a lo que es la válvula mitral. Y entre lo que es en el lado derecho, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, vamos a tener a la válvula tricuspidea, ¿sí? En el caso de ventrículos y arterias, entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, que es esta cosa gigante que ven acá, que es súper gruesa, vamos a encontrar a la válvula aórtica. Y entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar que vemos acá, que es más delgadita, vamos a encontrar lo que es la válvula pulmonar. ¿Por qué les hablo de lo que son las válvulas? Porque cuando nosotros estudiamos lo que son las ondas del pulso o el comportamiento del pulso, vamos a ver que esta subidota acá va a corresponder a la sístole, es decir, cuando se contrae el corazón y sale la sangre expulsada. Y luego va a ir bajando a medida que el corazón se relaja. Pero si se dan cuenta, aquí hay otra subidita chiquita, no tanto como esta primera, pero hay una segunda subida en lo que es la presión. ¿Por qué hay una segunda subida? Porque cuando se da la fase de llenado, es decir, la diástole, estas válvulas de acá, la válvula mitral se va a abrir, dejando pasar la sangre de lo que es la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Cuando llega la sístole, es decir, el tiempo en el que el corazón tiene que expulsar la sangre, esta es recién donde esta válvula aórtica se va a abrir para permitir la expulsión de la sangre a través de la arteria aorta. Pero obviamente como este es un sistema como si fueran tuberías, para evitar que la sangre se regrese, esta válvula aórtica se cierra, para evitar que la sangre vuelva a llenar el ventrículo izquierdo. Y el momento que esta válvula aórtica se cierra y la sangre intenta regresar, va a golpear contra las paredes de esta válvula y va a ocasionar que esta onda de pulso, esta onda de presión, vuelva a subir un poquito. Por eso es que la onda del pulso se conoce o tiene la característica de ser dícrota. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener dos, por así decirlo, elevaciones en lo que es la presión. Una primera que va a corresponder a la diástole y una segunda que va a corresponder al retorno sanguíneo, que va a chocar contra lo que es la válvula aórtica, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los reguladores de la actividad cardíaca? No van a ser solamente, obviamente, el centro, el sistema nervioso central, sino que ustedes van a ver que el corazón también es una máquina, ¿sí? Tiene electricidad. ¿Cuáles son las estructuras que le van a dar electricidad a lo que es el corazón? Son 3. El nódulo sinauricular, que lo van a ver aquí en la aurícula derecha, bueno, en este dibujo no se ve, pero cuando tengan la oportunidad de llevar el curso de anatomía, lo van a ver, sobre todo si pueden llegar a ir al anfiteatro. Se va a encontrar aquí en la aurícula derecha. Por último, en segundo lugar, tenemos lo que es el nódulo aurículo ventricular, que va a estar aquí, entre lo que son los aurículas y los ventrículos, justamente aquí en el centro. Y el haz de His, que va a pasar por todo lo que es el septo y va a ir una rama hacia la derecha y una rama hacia la izquierda.
Estos tres son los que se van a encargar de lo que es la actividad cardíaca. De estos tres, ¿cuál creen que es el principal regulador? ¿El sino auricular, el aurículo ventricular o el haz de His? ¿El haz de His? El Ya. nodo auricular ventricular es el que regula el impulso. ¿Algún otro? El sino auricular. Ya. El sino auricular es el nódulo o el principal regulador de la actividad cardíaca, que se va a encontrar aquí, como ya les dije, en la aurícula derecha, y es el que va a permitir que la frecuencia cardíaca se mantenga entre 60 a 100 latidos por minuto, que es lo normal. Si es que este nódulo sinauricular falla y no puede seguir cumpliendo su función, la batuta o el rol va a pasar al segundo nódulo más importante, que es el nódulo aurículo-ventricular. Sin embargo, esto no quiere decir que el nódulo aurículo-ventricular pueda mantener la frecuencia cardíaca entre 60 y 100, que es lo normal, sino que la va a mantener más bajita, entre 40 y 60 más o menos. Si es que este nódulo aurículo-ventricular también falla, el rol o la tarea pasa a ser del haz de His. Pero el haz de His no va a poder mantener la frecuencia cardíaca entre 60 y 100, y mucho menos entre 40 y 60, sino que solamente la va a poder mantener entre 20 a 40 latidos por minuto, que es poquísimo para que una persona pueda tener una buena circulación. Entonces, por esto, bueno, esta es una de las principales razones por las cuales a una persona que tiene insuficiencia cardíaca nosotros le colocamos un marcapasos. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca se ha afectado el principal regulador de la actividad cardíaca, que es el nódulo sinauricular, y por lo tanto el corazón necesita una ayudadita para mantener la frecuencia cardíaca entre 60 y 100 y que haya una buena circulación. Ya les expliqué lo que son las válvulas, y algo que también es muy importante y que forma parte del sistema cardiovascular son los receptores que nos van a permitir controlar la presión arterial. ¿Cuál de estos cuatro, los baro, los quimio, los bolu o los receptores isquémicos, cuál de estos cuatro ustedes creen que nos ayudan a regular la presión arterial? Varoreceptores. Exactamente, por su mismo nombre, varoreceptores. Sin embargo, los volureceptores, que son receptores que van a captar cuánto volumen sanguíneo tenemos, que por cierto lo normal es 5 litros, también nos van a ayudar a regular lo que es la presión arterial, aunque en menor medida. Los principales son los varoreceptores. Los dos principales varoreceptores que nosotros tenemos se van a encontrar en el callado aórtico y en lo que es esta parte de acá, en el callado aórtico, ¿sí? Los quimiorreceptores nos van a ayudar a detectar lo que son básicamente los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono en sangre, y por lo tanto también van a ayudarnos a regular lo que es la frecuencia respiratoria. Y por último, los receptores isquémicos. ¿Alguno de ustedes sabe qué cosa es la isquemia? ¿O tiene una idea de qué cosa puede ser la isquemia? ¿Lo han escuchado alguna vez? Disminución de la circulación de la sangre. ¿Perdón? La disminución de la circulación de la sangre. Ya, más o menos. La isquemia es cuando un tejido se queda sin oxígeno, ¿sí? Y por lo tanto se empieza a morir. Por eso es que cuando ustedes les pidan cuál es la definición de dolor de pecho, que por cierto el término médico para dolor de pecho es angina, ustedes van a responder que la angina es el dolor isquémico del corazón, es decir, es el dolor que se produce cuando el músculo cardíaco se empieza a quedar sin oxígeno, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a ver lo que es las características del pulso, que es otra cosa que también les preguntaron en sus pasitos. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son los parámetros o las características que nosotros tenemos que evaluar del pulso? Porque, ojo,
el pulso no es lo mismo que la frecuencia cardíaca. ¿Alguno se anima a decir uno? Porque eso también se los mencionan en su teoría. Ritmo. Esta, exacto, qué vivo, ¿no? Ya cambió. Estas son las 4 características del pulso. La forma, la amplitud, la frecuencia y el ritmo. Dentro de la forma, lo que yo les había mencionado era el pulso, la onda dícrota, que es básicamente lo que vimos aquí, ¿no? Que ya les había explicado. La primera onda súper grande es la sístole y la segunda corresponde a lo que es el retorno sanguíneo, ¿sí? Es cuando la sangre choca contra la válvula aórtica que le está impidiendo que la sangre se vuelva a regresar al ventrículo izquierdo. Dentro de lo que es la amplitud, nosotros vamos a ver si es que cuando nosotros, ojo, y esto es otra cosa, cuando ustedes tomen el pulso, que generalmente se toma el pulso radial, usamos solo el dedo índice o el dedo índice y el dedo medio. Creo que es el dedo, sí es el dedo medio, ¿no? Ya, el dedo medio. Nunca usen el pulgar porque si no choca. El pulgar tiene una arteria acá, que también podrían tomar el pulso ahí, pero es medio complicado. Pero si ustedes toman el pulso de un paciente con su pulgar, es como si estuvieran sintiendo su propio pulso. Entonces, el pulso siempre se toma con el índice y el dedo medio. Nunca, nunca con el pulgar. Y ahí ustedes van a evaluar cuál es la amplitud de este pulso. Si es que está golpeando mucho hasta el punto en el que empieza a levantar sus dedos, o si por el contrario está golpeando poquitísimo, poquitísimo y casi ni lo siente. Como ustedes se pueden dar cuenta en este dibujo, para cada uno, ya sea para una amplitud aumentada como para una amplitud disminuida, nos dan ejemplos de patologías en el que esta característica se muestra. No hace falta que se la aprendan, pero simplemente es para que se den cuenta que mediante una buena toma de la frecuencia o bueno, una buena evaluación del pulso, nosotros ya podemos ir guiando nuestro diagnóstico hacia una enfermedad en específico. La frecuencia, como ya les había estado diciendo, es una característica del pulso. La frecuencia va a ser la cantidad de latidos por minuto. Lo normal, la frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100. Obviamente, como ya se los vengo repitiendo, todo signo vital va a variar con la edad. En niños y recién nacidos va a ser muchísimo más elevada. En el caso de neonatos, llegando a ser entre 140 y 180 latidos por minuto. Y cuando ya uno llega a la edad adulta se disminuye a estar entre 60 y 100, teniendo un promedio de 70 a 80 latidos por minuto más o menos. Más de 100 lo vamos a considerar taquicardia, menos de 60 lo vamos a considerar bradicardia. Si se dan cuenta, tanto para frecuencia respiratoria como para frecuencia cardíaca estamos utilizando prefijos súper parecidos. La última característica del ritmo la última característica del pulso, mejor dicho, que es el ritmo, nos va a decir si es que el latido es regular o irregular. Es decir, si el tiempo transcurrido entre un latido y otro es el mismo o no. Por ejemplo, un pulso regular va a sonar ta, 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 y siempre va a sonar así. En cambio, un pulso irregular va a sonar ta, 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 así. Entonces, eso es lo que eso es lo que tenemos que identificar cuando evaluemos el pulso. ¿Por qué? Porque si el pulso no tiene ritmo, ahí es que nosotros vamos a decir que probablemente el paciente tiene una arritmia, que es falta de ritmo, ¿sí? Y eso es algo que también les preguntaron en sus pasitos. Les dijeron que si el ritmo era el número de latidos por minuto. Eso es falso. El número de latidos por minuto es la frecuencia. Ahora, antes de pasar a presión arterial, otra cosa que les quería preguntar es, ¿ustedes saben cuáles son las arterias en las que nosotros podemos evaluarla, o bueno, podemos tomar la frecuencia cardíaca? ¿Cuáles creen que son? Radial. Ya, ¿esa dónde está? La muñeca. La muñeca. Otra arteria en la que podemos nosotros tomar la frecuencia cardíaca. La carótida.
Carótida. Exactamente. La carótida se va a encontrar en una zona o en el centro de una zona que nosotros llamamos triángulo de los digástricos. Los digástricos son músculos. Y algo que la va a caracterizar es que nosotros en esa zona, cuando tomemos el pulso, no podemos aplicar mucha presión. ¿Por qué? Porque en esa zona, o bueno, en la carótida, se encuentra un varoreceptor. Justo ahí. Entonces, si nosotros presionamos mucho, nuestro organismo va a tomar este exceso de presión como que nuestra presión arterial está por los cielos y lo que va a hacer es cortocircuito y apagar todo, es decir, el paciente se va a desmayar. Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión y que su presión está ahorita en 180/100, lo que se puede hacer es un masaje carotidio, que es básicamente se colocan los dedos índice y medio encima de lo que son las carótidas y hacemos movimientos circulares. Estos movimientos circulares van a estimular a los varoreceptores que se encuentran ahí y van a llevarlos a que la presión disminuya. ¿Sí? Eso por favor no lo hagan ahorita en ustedes, porque ustedes ahorita tienen la presión normal, si lo hacen ahorita se pueden desmayar. Pero les sirve como conocimiento si de repente tienen algún familiar que es hipertenso y en algún momento tiene una de sus crisis hipertensivas, ya saben que pueden hacer eso para disminuir su presión arterial antes de decidir darle lo que es algún medicamento como el captopril para bajar. Ahora, hablando de presión arterial, algo que les mencionan a ustedes y que es muy importante, como ya les había dicho, la presión arterial va a estar controlada por lo que son los varoreceptores en el callado aórtico y en la carótida. Sin embargo, la presión arterial va a ser el resultado de dos parámetros principalmente: el gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. ¿Alguno de ustedes sabe qué cosa es la resistencia vascular sistémica o periférica? ¿Se los han explicado? Es el volumen de sangre que bota cuando se da la sístole. Eso, más que resistencia vascular sistémica, es el volumen de eyección, que es un parámetro que va a determinar el gasto cardíaco. La resistencia vascular sistémica es básicamente, como su mismo nombre lo dice, la resistencia que van a ejercer las paredes arteriales a toda la sangre que les está llegando. Esa es la resistencia vascular sistémica. Qué tan elásticas pueden llegar a ser nuestras arterias para poder soportar todo este torrente de sangre que les está llegando. Ahora, otro parámetro que es el gasto cardíaco va a estar determinado por lo que es la frecuencia cardíaca, que ya hemos visto que es el número de latidos por minuto, y el volumen de eyección, que es lo que acaba de mencionar su compañera, que es la cantidad de sangre que bota el corazón en cada latido. Estos dos son los que van a determinar la presión arterial. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, nuestra frecuencia cardíaca se encuentra alterada, esto va a hacer que el gasto cardíaco se aumente. Si el gasto cardíaco aumenta, la presión arterial también se incrementa. Entonces, cuando nosotros tengamos o nos llegue un paciente que tiene una presión súper elevada, tenemos que ver cuál de estos dos parámetros es el que se encuentra alterado, si es la resistencia vascular sistémica porque hay un endurecimiento de las arterias o porque hay una capa de grasa obstruyéndolas, o si por el contrario es el gasto cardíaco. Si es el gasto cardíaco, tenemos que ver, ¿es el volumen de eyección? Es decir, el corazón no está botando tanta sangre como debería por latido. Eso quiere decir que el paciente de repente tiene una insuficiencia cardíaca. Esas son todas las cosas que nosotros tenemos que evaluar. Ahora, la resistencia vascular sistémica va a estar determinada por dos cosas. En primer lugar, es el tipo de flujo. Nosotros normalmente tenemos un flujo que se conoce como laminar. ¿Esto qué quiere decir? Es un flujo que va en donde nuestros eritrocitos, que son componentes de la sangre, que son los glóbulos rojos, van a estar transcurriendo por las arterias y los vasos sanguíneos en forma ordenadita, en filita, en formación. Cuando una persona es hipertensa, su flujo sanguíneo va a ser turbulento.
¿Esto qué quiere decir? Que tanto los eritrocitos como todos los demás elementos sanguíneos ya no van a estar avanzando así en filita ordenaditos, sino que van a estar empujándose unos a otros, van a estar saltando encima de otro, van a estar súper, súper desordenados y por lo tanto van a estar chocándose contra las paredes arteriales a cada rato. Este flujo turbulento va a alterar a la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué? Porque la va a aumentar. Y esto es parte de lo que es la ley de Poiseuille, ¿sí? Que va a decir que lo que es, dice que la resistencia vascular sistémica va a estar determinada por el flujo, es decir, si es laminar, si es turbulento, la viscosidad, es decir, cuántos eritrocitos tiene nuestra sangre, cuántos glóbulos blancos, etcétera, tiene nuestra sangre, es decir, qué tan pesada, tan viscosa es. Y por último, las dimensiones de nuestro tubo, que en este caso vendría a ser nuestras arterias. Son las arterias del diámetro que deberían ser, o si por el contrario están tapadas con grasa porque el paciente tiene una aterosclerosis. Todo esto va a determinar la resistencia vascular sistémica y forma parte de esta ley que les acabo de mencionar. Otra cosa que va a también a controlar lo que es la presión arterial son los mecanismos de vasoconstricción y de vasodilatación que vimos al inicio cuando revisamos lo que era la temperatura. Cuando las arterias se dilatan o se vasodilatan, se hacen grandes. ¿Esto qué quiere decir? Que el diámetro arterial aumenta. Y por lo tanto, como este diámetro arterial aumenta, la resistencia vascular disminuye. ¿Por qué? Porque la sangre tiene mucho más espacio para pasar. En cambio, si es que nuestras arterias se hacen chiquitas, es decir, entran en vasoconstricción, el diámetro arterial disminuye y por lo tanto la resistencia vascular sistémica aumenta. ¿Por qué? Porque la sangre ya no tiene tanto espacio para pasar y tiene que estar golpeando las arterias o en las paredes arteriales para poder pasar. Entonces, ¿cuáles son las sustancias vasoconstrictoras que al aumentar la resistencia vascular sistémica aumentarían la presión arterial? En primer lugar, tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Por si acaso, el otro nombre que tiene la adrenalina es la epinefrina y el otro nombre que tiene lo que es la noradrenalina es norepinefrina. Entonces, son sinónimos, por favor, no se vayan a confundir. Yo me acuerdo que para un examen estábamos estudiando con un amigo y él no sabía que la adrenalina y la epinefrina eran lo mismo y no llegó a contestar una pregunta en el parcial por eso, porque pensó que eran cosas diferentes. Así que por favor acuérdense, adrenalina, epinefrina, lo mismo. Noradrenalina, norepinefrina, también lo mismo. Estas son sustancias, las principales sustancias vasoconstrictoras. Yo me imagino que alguno de ustedes debe haber visto Doctor House, Grey's Anatomy, The Good Doctor, y que en algún momento en el que en la serie pitaron código azul, código rojo, cualquiera sea el color que les ponen, porque el paciente estaba entrando en paro, decían, ponle una de EPI. ¿Por qué? Porque cuando un paciente se descompensa, generalmente su presión arterial cae. Entonces, una manera de hacer que la presión arterial vuelva a su estado natural es ejerciendo vasoconstricción en las arterias para que la presión, la resistencia vascular sistémica incremente y por lo tanto la presión arterial. Por eso es que se coloca adrenalina o noradrenalina. Otras sustancias que también hacen vasoconstricción son la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la histamina, que es una hormona relacionada con lo que son las alergias, la angiotensina, que es otra hormona producida por lo que es el hígado y también en cierta parte los pulmones, que también ayuda a regular a largo plazo la presión arterial, y otras más que son las bradicininas, que producen tos generalmente como efecto adverso de un medicamento que es el captopril o enalapril, las prostaglandinas, que son hormonas inflamatorias. Entonces, de todas estas, acuérdense principalmente adrenalina, noradrenalina y angiotensina. ¿Por qué les digo angiotensina? Porque nosotros, este gráfico es para que ustedes vean que la presión arterial no solamente está controlada por lo que es los vasoreceptores y las arterias, sino que es todos estos órganos que ven acá, tanto el hígado como los pulmones y los riñones sobre todo, también forman parte del control de la presión arterial.
¿Por qué les digo esto? Porque los vasoreceptores van a controlar a corto plazo la presión arterial, es decir, es una respuesta rápida, una solución rápida. Es como se les rompe una tubería, le pones un poquito de cinta scotch. Ya, esa es una solución rápida, pero no es una solución para siempre, necesitas algo que sea más duradero. Y de eso se van a encargar todo este sistema de órganos, el hígado, el riñón, los pulmones y los vasos sanguíneos, que se conoce como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el sistema que se va a encargar de regular y mantener la presión arterial en niveles normales a largo plazo, ¿sí? Y es en este sistema que nosotros vamos a ver la acción de la hormona vasoconstrictora, la angiotensina. Ahora, ¿cuál es la frecuencia cardíaca normal? Ya les había dicho 60-100. Estas son las variaciones que ustedes van a ver por edad. Este es un cuadro que les aparece en su teoría. Yo sí les recomendaría que que le echen una ojeada al menos, porque a veces lo preguntan, sobre todo en los pasitos. Preguntan, ¿cuál es la frecuencia cardíaca normal de un recién nacido? Y ustedes están viendo que es mucho más alta. Acá tenemos un resumen de cuáles son las cosas que nosotros tenemos que evaluar cuando veamos el pulso, frecuencia, ritmo, amplitud, tensión o dureza. Acuérdense siempre que la onda del pulso es una onda dícrota, es decir, que tiene dos elevaciones, dos curvitas, la primera correspondiente a la sístole, la segunda correspondiente a lo que es el retorno sanguíneo. Y acá tienen un ejemplo de cuáles son las arterias en las que nosotros podemos tomar el pulso. Tenemos a la arteria radial, que la encontramos aquí, que es esta rayita roja, que se encuentra en una estructura anatómica que se conoce como canal del pulso, que va a estar entre lo que es el tendón de un músculo que se conoce como supinador largo y el tendón del músculo palmar mayor. Y eso es para que ustedes lo puedan ubicar más fácilmente. También lo podemos tomar en lo que es la arteria humeral, aunque casi no se utiliza. Y otra muy importante, y que es la que les va a permitir a ustedes, o la que tienen que encontrar para tomarle la presión con un esfingomanómetro a un paciente, es la arteria braquial, que como su mismo nombre lo dice, se encuentra en el brazo. Y obviamente lo que es en la arteria carótida, en esta zona que les mencionaba del triángulo de los digástricos. ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros necesitamos para tomar la presión arterial? Primero que nada, un estetoscopio. En segundo lugar, un esfingomanómetro. Estos son los antiguos de mercurio, que ya no se utilizan. Ahora vamos a ver cuál es el que se utiliza ahora. Sin embargo, algo importante del esfingomanómetro es esta cosita de acá que se conoce como manguito, que es lo que se envuelve alrededor del brazo. Lo importante aquí es que tiene que ser del ancho y del largo adecuado, porque si no, la medida o la medición que obtengamos va a ser errónea. El largo debe corresponder al 80% del perímetro del brazo, el ancho al 40%. Acuérdense de estos dos siempre porque vienen preguntas de eso en el parcial. El ancho estándar de un manguito es de más o menos 12 centímetros, aunque como pueden ver aquí en esta tabla, va a variar según la edad, ¿sí? Generalmente varía en adultos cuando el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 35, ¿sí? Ahora, lo que les quería mostrar estaba acá. Ya, estos son todos los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para lo que es la evaluación de los signos vitales. Esto es el kit básico que todo médico y si puede estudiante de medicina debería tener y debería llevar siempre consigo. Porque algo que tienen que aprender desde ahora es que el hospital no te da instrumentos. Tú tienes que llevar tus cosas. Entonces, para esta clase, lo más resaltante es esto que les decía, el esfingomanómetro. Acuérdense bien del nombre y de cómo escribirlo. Tenemos lo que es el manguito, que es la parte que les decía que se envuelve alrededor del brazo del paciente. Y luego tenemos esta parte negra que es la perita, que es lo que nos va a ayudar a inflar aire en este manguito. Y por otro lado, aquí tenemos una especie de reloj que nos indica cuánta es la presión en milímetros de mercurio que nosotros estamos ejerciendo al inflar este manguito en el brazo del paciente.
Este relojito que ustedes ven acá es súper delicado, así que si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de comprarse un esfingomanómetro, cuídelo bastante porque si esto se golpea, prácticamente van a tener que comprarse otro esfingomanómetro. Y eso es muy importante porque es lo que nos va a ayudar a ver o a distinguir cuál es la presión del paciente. Otra cosa importante es el estetoscopio. Y ustedes tienen que conocer muy bien su estetoscopio, así sea Littmann o cualquier otra marca. ¿Por qué? Porque primero que nada tienen que saber cómo ponérselo. Estas dos partecitas acá, estos dos jevecitos que ven que parecen audífonos son las ojivas. Cuando ustedes se vayan a poner el estetoscopio, las ojivas tienen que estar apuntando hacia adelante, no hacia atrás. Este es el tubo de Hebe y esta parte de acá se conoce como diafragma, que es la parte del estetoscopio con el que la mayoría de personas van a auscultar el corazón y van a escuchar los latidos cardíacos cuando tomen la presión. Y esta parte chiquitita de acá es la campana. También mediante la campana nosotros podemos podemos escuchar, mejor dicho, los latidos del corazón. Lo único que tenemos que hacer es girar esta parte de acá del estetoscopio para abrir un lado y cerrar el otro. Hay algunas fuentes que dicen que es mejor escuchar los ruidos de Korotkov, que son los ruidos que nosotros escuchamos al momento de tomar la presión arterial, con la campana en vez del diafragma. En realidad eso depende del oído de cada uno y con lo que ustedes se sientan más cómodos. Yo aprendí a escucharlo con el diafragma y no he tenido ningún problema. Sin embargo, ya saben o ya tienen el dato que si se les está haciendo difícil escuchar los ruidos de Korotkov con el diafragma, pueden cambiarlo y escucharlos con lo que es la campana. Entonces, ¿alguno de ustedes me podría decir cuál fase de los ruidos de Korotkov son las más importantes? O las que nos van a permitir distinguirlas. La primera y la última, ¿verdad? La primera y la última. Claro, la primera y la quinta. Sin embargo, la fase 1 es la que es el primer latido cardíaco que nosotros escuchemos al momento de empezar a desinflar el manguito. Es el que nos va a indicar la presión sistólica. Y la fase 5, que es el último latido cardíaco que escuchemos, es el que nos va a indicar la presión diastólica. Sin embargo, hay una excepción en la que nosotros vamos a captar la presión diastólica no en la fase 5, sino en la fase 4. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es? Cuando son gestantes. Ya. ¿Y cuál es Era el otro cuando eran caso? gestantes, Niños. cuando eran delgados y cuando eran niños. Niños. Exactamente. No tanto delgados, sino pacientes más que nada con un IMC menor de 18, que es básicamente desnutrición. Pero sí, es en pacientes desnutridos, pacientes gestantes y niños, pacientes pediátricos. Nunca se olviden de esa excepción, por favor. Fase 1 y 5 en todos, excepto que la fase 4 es en gestantes, niños y pacientes que tienen un IMC súper bajito. Aquí tienen esta es una imagen que sale en su teoría, si no me equivoco, en la que ustedes pueden ver cuáles son las características de los latidos en cada una de las fases de los ruidos de Korotkov. Les recomiendo que se lean se aprendan estas características, pero sobre todo las de la fase 1, 4 y 5. El 5 es fase porque es simplemente silencio. El 1 va a ser un sonido sostenido pero sordo. Y en la fase 4 es un sonido, todavía vamos a escuchar los latidos cardíacos, pero ya como si se estuvieran alejando, súper suaves y que están desapareciendo. Ahora, ¿de alguno de ustedes me podría decir cuál es el procedimiento para tomar la presión arterial? ¿O podría describirlo así a grandes rasgos? ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer? ¿Qué cosa es lo que le tenemos que pedir al paciente que haga? A ver, vamos a ver quiénes están acá. A ver, Enia, Grecia. Hola, Ale. Bueno, primero creo que debería de estar en estado de reposo por unos 2 minutos, por lo menos antes de tomar la presión. Bueno, lo que yo debo de hacer para tomar la presión, ¿te refieres? Claro, ¿qué es lo que harías?
Le pongo el manguito, 2 dedos antes de la flexura del codo y no lo ajusto mucho, dejo como que entren 2 deditos de la mano y luego con la pera de insuflación, con la valvulita cerrada empiezo a insuflar para que empiece a inflarse el manguito hasta 30 milímetros de mercurio antes o después de lo normal aproximadamente. Y luego empiezo a abrir la manguerita. No, tengo que estar con el pulso radial, viendo si para. Cuando ya no lo siento, suelto un poquito la manguerita y voy escuchando con el estetoscopio el pulso braquial. Y bueno, tengo que registrar los ruidos, ¿no? Está muy bien. Es un poco desordenado, pero está muy bien. Algo que mencionaste era el tiempo que tenía que reposar el paciente y dijiste 2 minutos. ¿Alguno de ustedes tiene otra opinión o dejaría al paciente un poco más de tiempo reposando, un poco menos de tiempo? 10 minutos. 10 minutos, sí. Por lo menos 5. 10 minutos. Generalmente Me parece. nosotros dejamos que el paciente o recomendamos que el paciente repose al menos 15 minutos. Sí, porque con todo el ajetreo que el paciente sube las escaleras, baja las escaleras, llega al consultorio y todo eso, ya se agitó un montón. Y algo, como ven acá en esta lista, que va a alterar los resultados de la presión arterial, va a ser el estrés y el ejercicio. Por eso es que el paciente no puede haber hecho ejercicio, no puede haber fumado y no puede haber tomado alcohol por lo menos 30 minutos antes de que nosotros le midamos la presión. Otra cosa que también va a incrementar la presión arterial y que por lo tanto va a alterar estos valores es el dolor. Si el paciente tiene algún tipo de dolor, así sea porque se cortó con una hoja de papel el dedo, esto puede alterar la medida de presión arterial. ¿Por qué? Porque el cuerpo entra en estrés y el estrés más el dolor suman van a ayudar a que esta presión esté por los cielos. La distensión vesical también. Si el paciente les dice que quiere ir al baño, no le digan un ratito te mido la presión y te vas. No, porque esta distensión vesical, estas ganas de ir al baño también son estrés para el cuerpo y el estrés sube la presión arterial. Otra cosa que también sube la presión arterial es el calor. Por eso es que la oficina o el sitio en donde ustedes midan la presión al paciente tiene que ser un área ventilada. Es por ello que cuando ustedes van a los hospitales, o bueno, más que hospitales, generalmente a las clínicas, el aire acondicionado siempre está prendido o los ventiladores siempre están prendidos porque tiene que haber un lugar fresco para que el paciente esté cómodo al momento de evaluarlo. Y como ya les había mencionado, medicamentos. Ustedes saben que la frecuencia cardíaca forma parte de uno de los valores que van a dar como resultado la presión arterial y por lo tanto, si nosotros tomamos un medicamento que incremente nuestra frecuencia cardíaca, esto también a su vez va a alterar a la presión arterial y la va a aumentar. Entonces, también tenemos que preguntarle al paciente si es que está tomando algún medicamento como el que ya habíamos mencionado, como lo es la levotiroxina. Entonces, sin ver, ¿cuánto creen ustedes que es la presión arterial normal? 120 sobre 80. 120, 120 sobre 6. No. 80. 120 sobre 80. Lo ideal es 120 sobre 80. Pero si ustedes van ahorita y le toman la presión a sus papás o sus abuelitos o sus tíos, van a ver que su presión arterial probablemente esté en 130/85, 140/87. ¿Por qué? Porque los latinos generalmente, por su estilo de vida, tienden a tener valores de presión arterial más elevados. Entonces, ¿a partir de cuánto ustedes creen que se considera hipertensión? 140. sobre 90. Muy bien. Si es que me hubieran dicho 130/80, también hubiera estado bien, pero hubiera estado desactualizado. ¿Por qué? Porque hasta hace
2-3 años, se consideraba que ese era el punto de corte para el diagnóstico de hipertensión arterial. Sin embargo, a partir de los últimos estudios que se han hecho, sobre todo lo que es la AJA, que es la Asociación Americana de Cardiología, se averiguó de que en realidad es un punto de corte muy bajo y que había estado habiendo un sobrediagnóstico de hipertensión arterial. Por eso es que subieron el valor o el punto de corte a 140/90. Si les preguntan cuál es la presión arterial normal, sí, es 120/80, pero esto ya no se está considerando como una presión arterial normal, sino más como una presión arterial óptima. Sin embargo, les preguntan en el examen, presión arterial normal, 120/80, ya saben, una cosa es para la vida y otra cosa es para el examen. ¿Y cuál es el valor, el punto de corte para diagnóstico de hipertensión arterial, como estamos viendo acá? Es 140, más de 140/90, según lo que es la guía técnica y la guía de práctica clínica del MINSA. Ya saben que cuando la presión arterial está más elevada de lo normal, se considera hipertensión, y cuando está más baja de lo normal, hipotensión. Tienen que tener ustedes en cuenta de que las personas jóvenes como nosotros manejamos presiones arteriales bajas. Casi nunca vamos a llegar a 120/80. Generalmente estamos entre 110/70, 100/60, y eso no quiere decir que estemos hipotensos, sino que como no tenemos, como nuestras arterias están jóvenes, están relucientes, están resistentes, van a manejar mejor las presiones, la resistencia vascular sistémica, y por lo tanto la presión no se va a incrementar tanto como sí se va a incrementar en una persona adulta cuyas arterias ya están a veces con grasa, ya están deterioradas. Aquí ustedes van a ver una lista de todas las patologías o todos los estilos de vida que pueden incrementar la presión arterial. En primer lugar, las ingestas elevadas de sal, que eso les habían preguntado en un pasito, el tabaquismo, la ingesta de lo que es el café, la vida sedentaria también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hacemos ejercicio y comemos un montón de comida chatarra, la sangre empieza a tapar nuestras arterias. Y si empieza a tapar nuestras arterias, eso va a hacer que el calibre o el diámetro de nuestros vasos sanguíneos se disminuya, y por lo tanto esto va a incrementar la resistencia vascular sistémica, como ya habíamos visto anteriormente. Y obviamente la hipercolesterolemia y la vida sedentaria están generalmente relacionados con la obesidad. Por si acaso, obesidad se considera a partir de un índice de masa corporal por encima de 30, ¿sí? Otra cosa que también puede ocasionar hipertensión arterial es un tumor renal que se conoce como feocromocitomas. Otra cosa que también podemos ver que incrementa la presión arterial es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. No sé si alguno de ustedes, cuando estuvo habiendo lo que era la Eurocopa, vio la noticia de que un jugador, creo, le había dado un infarto y había colapsado en pleno campo. Y esto se sospecha que fue por una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y ustedes dirían, ¿por qué está enfermo el corazón si es un deportista y se supone que se cuida? Acuérdense que el corazón es un músculo, y como todo músculo que está trabajando constantemente, sobre todo cuando una persona es un deportista profesional y por lo tanto hace ejercicio constantemente, y el corazón está que se contrae y se extiende a cada rato, el músculo crece, el músculo se ensancha. ¿Y qué pasa cuando el corazón, sobre todo el ventrículo izquierdo, que es el que da todo lo que es la sangre oxigenada al resto del cuerpo, crece? Si está muy grande, si está muy gordo, no se puede mover bien, no se puede contraer y relajar de manera adecuada. Entonces, esto genera que el corazón entre en lo que es una insuficiencia cardíaca, y por lo tanto, cuando un paciente tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene riesgo de algo que se conoce como muerte súbita, que es básicamente que el corazón está tan cansado de estar ejercitándose a cada rato, que en un momento puede decir, me cansé, y se para y no vuelve a latir más. Entonces, esto es un riesgo que le puede ocurrir a deportistas, que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y que puede estar acompañado de lo que es una hipertensión arterial.
¿Cuáles son las 3 complicaciones principales de la hipertensión arterial? El infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular y la insuficiencia renal crónica. ¿Por qué se afecta el riñón? Porque como ya habíamos visto, uno de los sistemas que se encarga de regular la presión a largo plazo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dentro de ellos está la renina, que es una hormona producida por el riñón. Entonces, si el riñón es el que regula la presión arterial a largo plazo, pero el paciente no toma sus medicamentos, no hace ejercicio, no regula su dieta, el riñón también se cansa, hasta que llega un punto en el que dice yo no quiero hacer nada y entra en insuficiencia renal crónica. Para terminar, quiero que vean este video. No va a haber sonido por si acaso porque está en inglés y me dijeron que no todos sabían, así que para ir explicándoselo, en el que vamos a ver cómo es que se toma la presión arterial correctamente. Lo que nos dijo Enya estaba correcto, pero como les había dicho, estaba un poco desordenado. Entonces, esto es básicamente cómo se hace una evaluación de los signos vitales. Y quiero que observen cuál es la posición que la doctora le ha pedido al señor que adopte. El paciente tiene que estar sentado, tiene que estar relajado y su brazo tiene que estar apoyado en una superficie y sobre todo, como ven, tiene que estar descubierto. Ustedes no pueden poner el manguito encima de la ropa, ni tampoco si el paciente está usando una camisa o un polo muy apretado, decirle que se la remangue porque ya estarían ejerciendo presión aquí en la parte de arriba y por lo tanto esto alteraría el resultado de la medición. Otra cosa que faltó describir en lo que era el procedimiento de la toma de presión arterial es que ustedes tienen que encontrar la arteria braquial primero, antes de poner el manguito, porque si le ponen el manguito y no saben dónde está la arteria, entonces no van a saber en qué lugar poner su estetoscopio. Como ven, la doctora le está poniendo lo que es el manguito, como mencionó Enya, ni muy apretado ni muy ajustado. Tiene que sobrar al menos un dedo de espacio entre lo que es el brazo y el manguito. 2 dedos por encima de lo que es la flexura del codo, eso también está muy bien. Y lo que va a hacer la doctora en este momento es ver hasta dónde, hasta qué presión del relojito este que tienen, ella va a inflar el manguito para tomarle la presión al paciente. Y ahí entra algo muy importante que mencionó Enya, que nosotros vamos a calcular esto palpando lo que es el pulso radial. Y ahorita es lo que vamos a ver. Vamos a adelantarlo, porque si no, 3000 años. Ya, ahí. La doctora va a palpar el pulso radial y va a empezar a inflar el manguito. Entonces, va a llegar un punto en el que ella ya no va a poder palpar la presión del pulso radial porque el manguito está apretando la arteria. Entonces, en ese punto, este reloj de acá nos va a indicar, por ejemplo, 140. Entonces, a este resultado de 140 le vamos a sumar 30 milímetros de mercurio, es decir, 170. Y es hasta ahí, hasta donde nosotros vamos a inflar el manguito, antes de empezar a desinflarlo para poder escuchar los ruidos de Korotkov. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer al momento de tomar la presión, que el paciente esté relajado, que tenga el brazo en el que le van a tomar la presión apoyado en una superficie. Todo ese brazo tiene que estar descubierto, no puede haber nada apretándolo, nada obstruyendo. Tienen que palpar la arteria braquial antes de poner el manguito y luego tienen que saber hasta dónde van a inflar este manguito. Y eso lo van a averiguar palpando el pulso radial y a la vez inflando este brazalete. Y el resultado que ustedes obtengan le van a sumar 30 milímetros de mercurio. Es hasta ahí, hasta donde ustedes van a inflar el manguito, luego de haber esperado al menos 2 minutos para tomarle la presión al paciente. Ahora, otra cosa muy importante es que nosotros no detectamos, no diagnosticamos hipertensión arterial con la primera medida, sino que se requieren de mínimo 3 mediciones consecutivas en un mismo brazo que nos den una presión arterial por encima de 140/90 para nosotros poder diagnosticar hipertensión arterial. Otra cosa muy importante del examen físico y que me olvidé de mencionarles
es que cuando ustedes vayan a evaluar la frecuencia respiratoria de un paciente, no le pueden decir que le están evaluando la frecuencia respiratoria, porque si yo ahorita te digo, estás respirando, se acaba la respiración, el modo avión de la respiración automática y ustedes van a empezar a ser conscientes de que están respirando y cuántas veces están respirando y muy probablemente su respiración o su frecuencia respiratoria va a incrementar. Entonces, cuando ustedes le vayan a tomar la frecuencia respiratoria a un paciente, tienen que disimular, hagan como que están anotando algo o la pueden tomar mientras están auscultando el corazón del paciente y ven simplemente cuántas veces se alza su pecho en un minuto, sin decirle nada, porque si ustedes le dicen, va a alterarse todo el resultado. Otro truco en cuanto a lo que es la medición de la frecuencia cardíaca es que ustedes, si bien lo que mide es cuántos latidos por minuto hay, no necesariamente ustedes tienen que permanecer un minuto entero contando cuántos latidos hay. Pueden permanecer solamente 15 segundos y el resultado que obtengan lo multiplican por 4. O si quieren estar un poquito más seguros, cuentan durante 30 segundos y el resultado lo multiplican por 2. Dime, Sara. Disculpa, sobre eso la doctora en PBM Práctica no nos llamó la atención, pero sí nos hizo una aclaración sobre eso, que nosotros debemos esperar al minuto y no a los 15 segundos, como decía en la lectura que se podía hacer, ¿no? 15 por 4 para que llegue a 60, ¿no? Porque en ese minuto el ritmo puede cambiar. Y nos contó un caso que ella tuvo con un estudiante de años más avanzados. Y nos dijo que esperáramos a los 60. Lo que pasa es que, como ya hemos visto, el pulso no solamente tiene la característica de la frecuencia cardíaca, sino también del ritmo. Entonces, si nosotros los primeros 15 segundos detectamos que el ritmo del paciente está alterado, no podemos hacer este truco, por así decirlo, de contar los latidos los primeros 15 segundos y multiplicarlos por 4, porque el ritmo, el pulso del paciente no es rítmico. Entonces, sí, siempre se aconseja, obviamente, contar durante el minuto entero. Sin embargo, en situaciones de emergencia, en situaciones de primeros auxilios, el tiempo es oro. Entonces, ahí es donde ustedes pueden aplicar esta regla de contar durante 15 segundos y multiplicar por 4 o de contar durante 30 segundos y multiplicar por 2. Todo esto queda a criterio de ustedes como médicos. ¿Cuándo usarlo? Si es que ven que el paciente tiene un pulso arrítmico, ya saben que no lo pueden utilizar. Sin embargo, si ven que el paciente tiene un pulso rítmico, no es un paciente que está entrando por emergencia, sino que es un paciente que está entrando por consultorio, podrían utilizar este truco. Aparte, ustedes no solamente van a evaluar la función cardíaca mediante la palpación del pulso, sino que también tienen que auscultarlo. Entonces, si es que ustedes solamente contaron los latidos por 15 segundos y multiplicaron por 4, porque vieron que era un paciente joven, aparentemente sano, ahí no lo van a dejar, también tienen que auscultar el corazón y cualquier cosa que se les haya pasado al momento de palpar el pulso, lo van a poder detectar al momento de auscultar los ruidos y sonidos cardíacos. Entonces, como les digo, esto queda a criterio de ustedes y también a criterio de la situación en la que ustedes se encuentren. Si es que una persona acaba de entrar en un paro cardíaco o está entrando en un paro cardíaco, no se van a tomar un minuto entero en tomarle el pulso, en tomarle la frecuencia cardíaca, tienen que ser rápidos. Sí, entonces está muy bien la intervención que hizo Sara porque es cierto, no en todos los casos podemos utilizar este truco. Ahora, ya para casi terminar, para ver cuánto me han... Ah, otra cosa que me olvidaba es que cuando la temperatura se eleva, los latidos cardíacos aumentan de 7 a 10 por minuto. La única o en el único escenario en el que esto no ocurre, es decir, que la frecuencia cardíaca se eleve cuando se eleva la temperatura, es cuando el paciente tiene una enfermedad que se llama fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea básicamente se va a caracterizar por 3 cosas: fiebre, como su mismo nombre lo dice, diarreas y dolor abdominal y un sarpullido en el pecho. ¿Sí? Entonces ahora vamos a revisar 2 casos clínicos chiquititos. Y quisiera ver si es que alguno de ustedes me puede ayudar a leerlo. El primero.
O yo elijo. A ver. Ya, Víctor. Recién me doy cuenta que están los mensajes ahí. Ya. Víctor. Paciente varón, 45 años, fumador pesado. Llega a la consulta refiriendo dolores de cabeza recurrentes de tipo pulsátiles y episodios de visión borrosa. Al examen físico presenta una temperatura de 36.5 grados centígrados. Frecuencia FRS... ¿Ah? Respiratorio. Respiratorio. Frecuencia respiratoria 14, frecuencia cardíaca 90, y presión arterial 50 sobre 100 miligramos de mercurio. ¿Cuál es el probable diagnóstico y causa más probable? Ya. ¿Cuál de esos 4 crees tú que es? Primero, la temperatura. ¿Crees que la temperatura está normal? Pues sí. 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 Muy bien. Ayúdenlo, no está solo, todos están acá. Pero la temperatura normal es entre 36 y 37.5. La frecuencia respiratoria es un paciente de 45 años. ¿Está normal o está alterada? Está dentro de los estándares. Está normal. Está normal. Exactamente. Lo normal es entre 12 y 20. ¿La frecuencia cardíaca está normal o está alterada? Está normal también. Está normal. Dentro de los estándares. Ajá. Exactamente, está entre 60 y 100. La presión arterial, ¿cómo está? Ahí Está elevada. Ahí sí Está elevada. Ajá. Exactamente, Elevada. porque la normal es, o bueno, el punto de corte para hipertensión arterial es 140 sobre 90. Entonces, nuestro paciente, ¿qué cosa tiene? Probablemente... Hipertensión, la C. Por tabaquismo. Exactamente, ¿por qué? Porque es un fumador pesado. Fiebre por infección de las meninges, fiebre no tiene. Infarto de miocardio, en la clínica es completamente diferente. Cuando un paciente tiene infarto de miocardio, les va a describir un dolor en el pecho y que va a sentir, es un dolor tipo opresivo, como si les hubiera caído algo súper, súper pesado en el pecho que hasta a veces no los deja respirar. Y en esta clínica no es eso. Un ACV por hipertensión arterial. Ustedes podrían pensar que es un accidente cerebrovascular porque tiene episodios de dolor de cabeza o de cefalea. Pero, y este es un acrónimo que se les tiene que quedar grabado para toda su vida, que es el acrónimo FAST, para identificar un accidente cerebrovascular. FAST de face porque es un acrónimo en inglés, y es que la cara va a adoptar va a haber una parálisis en el lado afectado, ¿sí? Una parte de la cara se va a poder mover, la otra no. La A es de arms, le tienen que pedir al paciente que eleve los 2 brazos y el brazo del lado afectado se va a caer, no se va a poder levantar. S de smile, que cuando le tiene que pedir al paciente que sonría, y la parte, una de las comisuras labiales se va a quedar abajo, no se va a poder levantar. ¿Por qué? Por la misma parálisis facial. Y lo último que esté de time, que es tiempo, porque para cerebro y para cualquier emergencia el tiempo es hora, ¿sí? Entonces, en este caso, este paciente tendría una hipertensión arterial por tabaquismo. Ahora, el segundo caso. ¿Quién lo puede o quién lo quiere leer o quién lo puede leer, por favor? Ya, Hillary. Sí, una pregunta antes de leerlo. Dijiste que por cada grado de temperatura subían 7 o 10 puntos de qué? 7 a 10 latidos, 7 a 10 latidos por minuto. Ok, gracias. Ya, ahora sí. Número 2. Paciente mujer de 15 años. Llega a consulta refiriendo dolor abdominal acompañado de episodios de diarrea y fiebre, además de cefalea intensa. Al examen físico se encuentra temperaturas de 39.1 grados, frecuencia cardíaca de 75, frecuencia respiratoria de 20 y presión arterial 135 sobre 85 miligramos de mercurio. ¿Cuál es la infección milímetros de mercurio? ¿Cuál es la infección subyacente más probable? ¿Cuál crees que es? ¿Fiebre tifoidea? ¿Por qué? Porque dijiste que la fiebre tifoidea viene con diarrea y fiebre y la cefalea intensa también. Ya, pero hay algo más. ¿Quién sabe qué cosa es? Que nos dice que sí es en efecto una fiebre tifoidea.
Porque claro, la fiebre tifoidea puede tener fiebre, puede tener diarrea, pero también le puede tener una infección estomacal viral, una infección estomacal bacteriana o una intoxicación alimentaria. Galia creo que levantó la mano. Sí, es porque la frecuencia cardíaca no guarda relación con la temperatura. Debería estar también aumentada. Exactamente. Es por lo mismo que acabas de preguntar, Hilary. La temperatura, por cada grado de temperatura que se eleve por encima de lo normal, la frecuencia cardíaca va a aumentar en 7 a 10 latidos por minuto. Y la única excepción que existía era una enfermedad que era la fiebre tifoidea. Muy bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta antes de pasar a lo que es el pasito y ya para terminar? Otra vez, ¿puedo repetir lo de la fiebre tifoidea? ¿Cómo era la excepción? Ah, ya. Lo que pasa es que por cada grado de temperatura que se eleve por encima de lo normal, se incrementan de 7 a 10 latidos por minuto. Y una de las excepciones, es decir, un caso en el que la temperatura se eleva, pero la frecuencia cardíaca permanece normal, es en aquellos pacientes que tienen fiebre tifoidea. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, entonces les acabo de mandar por el grupo de WhatsApp el link para el Forms. En el Forms ustedes, por favor, se los pido de todo corazón, pónganme su nombre completo, porque si ya me ha pasado que les digo pongan su nombre y ponen María y hay 5.000 Marías y yo no sé quién es, así que por favor pongan su nombre completo. En el post-test, en ese link solamente van a ver pregunta 1, A, B, C, D, E, solamente marquen la respuesta que ustedes crean. Por cada slide, son 5 preguntas en total, por cada slide van a ser 2 minutos. Así que acá está el primero. Me avisan cuando ya hayan entrado al link para empezar a contar el tiempo, por favor. Y acuérdense que esto es asistencia, así que por favor llénenlo todos. ¿Ya entraron? Sí, yo ya entré. Sí. Sí. Ya, chicos, entonces empiecen. Sí. Disculpa, ¿dónde dijiste que estaba lo del Forums? Les he mandado el link por el grupo de WhatsApp. Uy, pero yo no estoy, a mí no me agregaron ni nada. A ver. A ver, voy a mandarlo por el chat. Yo igual. Entonces. Ya no se preocupen, le voy a mandar por el chat. Espérense un ratito que hasta que se cuelgan con mis 1000 anotaciones. Ya. Ya, chicos, ya está en el chat. Me avisan si les llegó, por favor. 10:42, paso.